¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Recordar que en el último vídeo estábamos con el perfil del usuario, habíamos hecho la parte de backend con Nest y vamos a afrontar ahora la parte de frontend. Aquí tenemos bastantes cosas que hacer. En primer lugar, voy a mirar aquí en el App Module, como lo tenemos. Necesitaremos crear un par de componentes, el User Profile para acceder al perfil de un usuario a través de su ID y también el Update User Profile. Esos serán dos componentes. También a nivel lógico necesitaremos crear el outward, que no tenemos aquí ningún war creado. Para el backend sí teníamos los war creados, pero aquí en el frontend no tenemos ninguno. Vamos a hacer el outward, que lo que va a comprobar es si el usuario está registrado, es decir, si tiene un token. Entonces también necesitaremos un JSON Web Token Interceptor, crearlo, y ese interceptor lo que va a hacer es que todas las peticiones que se hagan hacia la API, todas, absolutamente todas, no tenemos por qué diferenciar unas sí y otras no, pues van a meterle en la cabecera lo que es el JSON Web Token si existe. Quiere decir, si el usuario está logueado y recibe un JSON Web Token del servidor, pues a partir de ahí, en todas las demás peticiones, en las sucesivas peticiones, va a ir aportándole en la cabecera el JSON Web Token. Y esto debería de hacerse con otra lógica en la que si, por ejemplo, solicitamos el home, no necesita el JSON Web Token. Bueno, con incluirlo en todas, como el backend solo lo va a pedir cuando necesite comprobar un WAR, pues no necesitamos implementar una lógica compleja para saber cuándo sí, cuándo no, no. Simplemente si está disponible se inyecta en la cabecera de la petición y si no está disponible pues no se inyecta. Y el WAR lo que va a hacer es comprobar si ese usuario está logueado, es decir, si nos llega un token del servidor, ¿vale? Esas son las cosas que vamos a hacer. También en el routing tenemos aquí el register, login, usuarios, ¿vale? Bueno, pues tendremos que poner esto, el path update profile. También podemos poner el logout por aquí. Bueno, que tenemos tareas. Vamos a empezar, por ejemplo, con lo más básico, con el app module, por ejemplo, aquí. ¿Y qué le vamos a añadir? Pues tenemos, vamos a hacer aquí una separación entre los que son genéricos de la aplicación, los que son para formularios, estos, voy a decir reactive form. Esto es una manera de organizarlo, no es que sea necesario. Estos son para Angular Material y aquí nos haría falta el routing, sí, porque no lo tenemos. Vale, el routing module, genéricos. Y ahora tenemos aquí, no lo tenemos o lo tenemos en algún otro sitio, claro. Está un poquito, esto lo voy a quitar de aquí, desorganizado. Claro, lo voy a meter aquí, simplemente para que esté más organizado. Estos son los que inicialmente cuando tú construyes el módulo te vienen por defecto, que son luego ya los genéricos, pues me refiero a estos, a los que están en el core y todo eso. Vale, y luego para formularios, eso, Angular Material por aquí. Librerías externas, JSON Web Tokens Help, esto perfecto para crear los tokens y manejarlos. Luego, los interceptors, vamos a necesitar dos. Uno de Angular, que va a ser vamos a poner interceptors, así, y vamos a decirle que nosotros vamos a importar uno que nos da Angular, que es genérico, y si no, no funciona el nuestro, que este es el HTTP, ¿sí? Interceptor, perfecto. Y el nuestro, que lo tendremos que crear, ahí me pone exactamente el que nosotros queremos, pero este no existe, porque no está ni creado. Bueno, lo vamos a hacer así de esta manera. Lo suyo es crearlo con el CLI. Nosotros aquí creamos una carpeta interceptors y lo vamos a crear con el CLI porque si no la estructura básica interna del fichero no la vamos a tener. Ng generate interceptor, le vamos a decir que va a ir a interceptors y se va a llamar JSON Web Token.
así. Y eso, ng-generate intersector. Sí, esto dice que estamos fuera del directorio. Claro, lo que quiere decir que primero nos tenemos que cambiar al frontend y ahora sí. Y ahí lo crea tanto el intersector como el spec. Vamos a ver la estructura de un fichero intersector. Tiene un inyectable, requiere aquí algunas cosas, ¿vale? Un observable y lo que es una clase que implementa HTTP intersector internamente, que nosotros este HTTP, vale, lo coge de ahí y ahora lo que hace es intersecta la respuesta y tiene un segundo parámetro que es NES y devuelve un observable HTTP event. Es decir, sí que nosotros la lógica la vamos a meter aquí en esta parte y vamos a ver cómo hacemos esto. Vale, nosotros nos vamos a crear, ya me lo ha reducido, un token cons token que va a ser, ahí está, JSON web, pero nosotros no sabemos exactamente cómo se llama, pero sí tenemos un servicio que nos puede dar el nombre. El servicio, a ver, servicio de autenticación, aquí. Esta constante que la vamos a tener aquí, lo podríamos tener también como variable de entorno y hacer uso del servicio de configuración. Pero bueno, la hemos definido aquí para que veáis otra cosa, cómo podemos, porque esto está exportado, si lo veis, la puse como exportable, entonces ahora yo desde aquí, pues le puedo decir local storage. Sí, lo primero que tengo que hacer es importar ese import JSON web token name. JSON web token name. Ahí. Y ahora yo le puedo decir aquí que al local storage que me recupere exactamente eso de ahí. Is token, correcto, is token. Vamos a crear una clonación, request cloned es igual a request clone. Esto es un método que tiene el request clone. Sería lo suyo así, se puede hacer así como nos lo está diciendo Copilot, pero yo voy a hacerlo de otra manera. Headers, ¿eh? Y este objeto headers tiene un parámetro que va a ser request.headers set. Y ahora, vamos, esto es prácticamente lo mismo, hay dos formas de hacerlo. Bearer token, bearer, exacto. Y ahora esto se cierra, punto y coma. Ahora, ¿qué necesitamos hacer más? Y aquí vamos a decirle el return next handle clone request clone, ahí. Y si no existe, else, no existe, pues que retorne, exacto, que retorne la que traía. Ahí está, HTTP event, esto no lo conoce, HTTP, bueno, nosotros necesitamos de HTTP, necesitamos importar esto, else, queda aquí error, claro, porque necesitamos cerrar, así sería correcto. Ahora el HTTP event, este que está aquí, pues no sé por qué no. A ver, undefined. Function last ending return statement and return time does not include undefined. Bueno, era una tontería. Se me había olvidado poner el return. Ok, pues tenemos este intersector que es el que vamos a utilizar. Si viene un token, o sea, si hay un token en el local storage, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando el usuario se loguea, grabar ese, creo que eso estaba hecho en el frontend. Vamos a ver, service authentication service. Exacto, lo está grabando en el local storage. Por tanto, aquí lo que hace es lo siguiente, comprueba que recupera el JSON web token, se haya llamado como se haya llamado. Gracias a esta constante ya no tenemos que modificarlo en todos los sitios, sino que está definido en el Authentication Service. Y ahora, si existe, pues me clonas la petición y le añades la cabecera con esta autorización bearer y el token. Que no es y la retorna. Que no existe, pues retorna la request que nos estaba llegando y punto. Esto es automático, es decir, está importado en el app module y se va a ejecutar directamente. Vamos a ver el app module aquí. Claro, pero para que esto se ejecute, necesitamos decirle al app module que lo haga. Es decir,
Él por sí mismo, aunque haya sido importado, no se va a dedicar a hacer magia. Esto necesitamos decirle, por ejemplo, aquí en los providers, que haga lo siguiente. Provide use class JSON with token interceptor. Perfecto. Esa es una configuración que se utiliza mucho y por tanto es muy conocida. Le está diciendo que cuando vaya a proveer este interceptor, que utilice esta clase. Multitrue se suele colocar. Ok, el multitrue significa que nosotros vamos a utilizar provider HTTP interceptor con diferentes clases. En este caso nosotros lo estamos utilizando solo una vez, o sea que podríamos poner aquí false. Lo que quiere decir que si yo por lo que sea tuviera que crear otra vez más adelante un servicio que utilice el interceptor y aquí meterle una clase nueva, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Stock o out interceptor, entonces es cuando yo tendría que poner el multitrue, advirtiéndole a Angular que por lo visto él internamente no es capaz de saber que aquí hay uno y aquí hay otro, sino que se lo tienes que decir tú. Vale, esto es una auténtica chorrada en la era de la inteligencia artificial. Pero bueno, ellos han determinado que hay que decírselo cuando hay más de uno. Nosotros tendríamos que poner aquí, daría igual si ahora pusiéramos true o false, porque solo tenemos uno. De hecho, deberíamos de poner false. Pero si pones true, lo único que va a hacer es crear un array y en el puesto 0, que es el único que hay, va a obtener este. En fin, ya os digo, una tontería muy gorda. Vale, siempre está bien saber por qué ponemos aquí multitrue o por qué ponemos aquí use value o por qué ponemos este provide. El conocimiento no tiene, contra más tengas, mejor. Saber lo que estás haciendo, por lo menos. No es copiar y pegar, es copiar y pegar. Porque si viene un problema algún día, pues va a decir, ahora ¿dónde encuentro yo la solución? Ok, dicho esto, no me quiero demorar más. Ya tenemos el interceptor. Sería lógico ahora crear el war, por ejemplo, ¿no? Para ello, como no tenemos aquí ninguna carpeta de wars, pues vamos a hacer lo mismo de antes. New folder, wars, y ahora desde aquí le decimos ng generate war y le decimos que va a estar dentro de wars y se va a llamar out. Así, aquí lo va a crear. Can activate, can deactivate. Sí, vamos a utilizar el primero. ¿Vale? Eso creo que estaba casi deprecado. O lo van a quitar. Aquí lo tenemos. Exacto, vale. ¿Y qué necesitamos hacer en el can activate? Vamos a llamar al authentication service, ¿vale? Porque allí en el authentication service ya tenemos una función, tenemos login, tenemos register y tenemos esta. Está autenticado el usuario. Lo que hace es leer en el local storage si existe el token, nada más. Y si no está expirado, importante. Vale, entonces, pues vamos a crear nuestro war. ¿Dónde estamos? Aquí. Lo primero es crear un constructor a war canActivateFN. Esto es una función, ya no es una clase y por tanto no necesitamos hacerlo a la antigua usanza. Os voy a enseñar cómo se hacía antiguamente antes de deprecar esta forma de hacerlo. Ahora es simplemente una función que se exporta. Antes era una clase que tenía dentro una función llamada canActivate, ¿vale? Os lo enseño y así. Esta era la forma antigua. Es decir, era una especie de servicio con una clase, AUWAR, un constructor en el cual tú llamabas a los servicios que te necesitabas y dentro de canActivate, de esa función, pues hace la lógica. Ahora esto ya es más simple todavía. Ahora es simplemente una función que se exporta y se utiliza. Y se llama outward y es de tipo canActivate la función y va a retornar true o false dependiendo de si está o no está. Entonces nosotros vamos a llamar al out service y ahora veremos cómo llamamos al out service desde aquí, ¿no? Para saber si está autenticado el usuario. Claro, y ahí me va a decir esto no hace falta y cómo inyectamos este out service en la nueva modalidad. Ok, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero vamos a hacer uso del servicio
Authentication Service, este que tenemos aquí, para obtener el is authenticated. No se llama out service, pues porque yo lo he llamado authentication service y esto seguramente irá con mayúsculas. Ahí está, fin. Y ahora, ¿cómo lo inyectamos si esto no es una clase, sino una función? Bueno, pues necesitamos inyectarlo de la siguiente manera. Inject, ¿vale? Y esto es del Angular Core y le decimos authentication service punto y tenemos ahí dentro is authenticated, exacto, and on type authentication service. ¿Estás seguro? Míralo, míralo. Pues dice que no existe. Vale, que sí, güey, que tiene que estar ahí, que yo lo estoy viendo, mira. Is authenticated. Bueno, lo que tú digas, muchacho. Punto. Ahí es como un injector. Un inject. Angular Core. Ah, bueno. Ya sé lo que coño. Es que, sí, claro. También necesitamos hacer un if, porque esto tiene una lógica. If not inject, aquí, cerramos por aquí. Y else, ahora sí. Control X, V. Vale, ¿qué vamos a hacer si no está autenticado? Pues le vamos a decir, inyectamos también el router, que no lo tenemos, router.navigate login, ahí está, y return false, para que deje de quejar, false, y ya está, pues ya lo tenemos. Es decir, si no está autenticado, lo redirigimos al login. Que está autenticado, retornamos true y eso hará que donde se esté utilizando el canActivate el outward, pues le dé permiso para ir o no le dé permiso. Simplemente ya tenemos el interceptor del JSON Web Token y el WAR para si el usuario está autenticado o no está autenticado. Ya tenemos dos cosas muy importantes. ¿A dónde vamos ahora? Pues vamos a empezar por abajo. Cuando no sepáis qué dirección seguir, pues venís aquí al module, miráis que está todo bien. Vais al siguiente, al Add Component, y le dais un repaso. Y miráis y decís, vale, ¿esto lo voy a necesitar modificar? Pues seguramente sí. El Add Module, o sea, el Add Component tiene la lógica de esto de aquí, del menú. Entonces, ¿qué podríamos meter aquí más? Podríamos meter Vamos a lanzar la aplicación para que veáis qué es lo que hacía esto. En Gserv, esto lo que hacía era que te dibujaba un menú con las siguientes opciones. Sí, Open the Door. Voy a traer la pestaña, nada más. Ahí, vale. Se refiere a esto de aquí. Register, login y logout. Vamos a poner title, logout. Muy bien. Description, user y link, pues logout. Correcto. Correctísimo. ¿Qué más habíamos dicho que íbamos a meter? Pues recordar que tenemos un path que es el raíz, en donde van a estar estos, register, login, logout, y un path, el cual es users, y a partir de users, pues estará el user profile. Pero nosotros también podemos querer poner el update profile para la subida de los ficheros. Update profile y sin descripción ni nada. Vale. Ahora si vamos aquí y vemos, me sale el logout. Vale. No lo veo. Bueno, esto lo vamos a eliminar de momento. Ok, pero aquí sí vamos a hacer una pequeña lógica. Si el valor, porque los demás te van a llevar al link que tiene ahí, el objeto. Si es distinto de logout, llévame al path anterior más el valor del link. Y si no, hazme un logout y me llevas al home. Este out service, por supuesto, hay que requerirlo, inyectarlo en el constructor. Aquí, private router y private authentication service. Y este authentication service hay que importarlo. Private, aquí una coma. List. Y el authentication service, ¿ves? Ya hemos hecho esta parte, esta lógica en la que todos los demás te llevan a ese link. Al link que venga aquí, register, login, logout, pero nosotros necesitamos hacer una lógica para cuando es el logout. Entonces, cuando no sea logout, haz lo que tiene por defecto. Y cuando sea logout,
necesitamos antes hacer el logout y luego encima no tiene una página específica, sino que te va a llevar directamente al home, ¿vale? Para que veáis cómo se puede, tienes una lógica, pero necesitas implementar una excepción dentro de la lógica. Pues es lo que estamos haciendo aquí. Este service logout no lo tenemos hecho, no lo tenemos hecho. Pues vamos a hacerlo. ¿Qué sería? Pues como esto es en el frontend, podríamos hacer dos cosas. Solamente ocuparnos del frontend o darle una señal al backend, que eso es lo que se suele hacer también en aplicaciones con más seguridad. Nosotros no vamos a hacer esa parte, pero que sepáis que si tu aplicación tiene que ser segura, cuando tú hagas el logout en el frontend, tienes que comunicárselo al backend por si tiene que hacer algo, tiene que resolver alguna lógica, tiene que destruir algún token, tiene que borrar la sesión, tiene que hacer algo. Nosotros no se lo vamos a comunicar, somos malos, ¿eh? Pero también hay otras formas de hacerlo, es decir, el backend puede comprobar si viene en la cabecera el token, si no viene, ¿eh? O sea que no hace falta comunicarlo tampoco. Vamos al servicio, aquí tenemos el login, register, tal. Vamos a crear aquí el logout, que es el que nos falta. Y esto es muy simple. Le voy a poner aquí un mensajito de todo, de lo que acabamos de decir. Si tuviera un backend, yo personalmente avisaría al backend a través de una petición HTTP GET para que ajuste sus cosas y resete el usuario de la request, el JSON Web Token, etcétera, por seguridad, lo que acabamos de decir. Y por otro lado, pues diríamos local storage remote, exactamente eso, no es nada más que eso. Ahora ya nos falla y ya tenemos implementada esta otra parte. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Vamos a cerrar aquí algunas ventanas, algunas cosas. Bueno, pues nos faltaría crear, pues estos. Tenemos el register, el login, logout, users. Vamos a abrir la base de datos. Para ello vamos a abrir el Docker Desktop, abrimos Docker Desktop, nos venimos a la aplicación y aquí vamos a crear uno más y le voy a decir cd cd backend, a ver, cd, me he colado, cd08, vamos a borrarla, vamos a abrirla otra vez. Estamos aquí dentro, en el raíz, no estamos dentro de frontend, cd backend. Tenemos que abrir primero lo que es la base de datos, npm root docker db dev. Eso me va a generar los contenedores de Postgres. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora, otro script que arranque el backend. npm run nest dev. Tenemos que cambiarnos a cd backend y ahora ya tenemos las tres aplicaciones abiertas. Dos del backend y una del frontend. Si ahora hacemos aquí users, actualízate, users, perfecto. Si ahora pinchamos en alguno de ellos, pues va a haber un error de enrutamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado la ruta, pero los componentes no existen. Vamos a generar esos componentes, por ejemplo, el del perfil del usuario. Porque tenemos el login, register y usuarios, que es el que se muestra en el home. Entonces, vamos a generar aquí en generate le he dado a la G. Bueno, components, ¿qué componentes vamos a generar? Principalmente uno, que es el user profile. Voy a ver cómo lo he llamado aquí. User profile, ¿vale? Allí generate component dentro de components y lo voy a llamar user. cd pronem. Y aquí se tiene que crear user no, user profile. Perdón, vamos a eliminarlo. Vamos a eliminarlo porque me he equivocado. Lo quitamos de aquí y lo quitamos de aquí. No es user, es user profile. User profile. Vale, ahora sí. Aquí lo tenemos. Y si ahora en el routing, que no hemos modificado el routing, creo, ¿no? Creo que no. Solo tenemos register, login, users, que es un children. Y dentro de users si hacemos es un hijo, mira, si quitamos esto de aquí y esto también, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que necesitamos el user profile component, importarlo. Import user profile component, y ahí lo tenemos. También necesitamos importar el outward. Este no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Vamos a llamar al outward. Ahí está. Se ha llamado Outward o Authentication. Claro, la ha llamado Outward, pero con minúsculas. Bueno, yo prefiero llamarlo con mayúsculas.
Bueno, can activate, también hay que llamarlo. ¿Qué nos dice aquí? Esto, control sí. Y hay un error. NG040002. Vamos, súper intuitivo. Cannot match any roads, segmento, users, pipe. Pues no entiendo eso. A ver. Configuration. ¿Y él cómo lo tiene? Con la metido en la barra delante. Ok, entiendo. En algún sitio hay una ruta mal puesta. Vamos a mirar aquí. Admin Register Login Users. No creo que esto sea así. No, de hecho el error es más grave todavía. Pero en el HTML sí tenemos users admin dentro de... No, sí en la parte de users. Creo que el error ya sé dónde estaba. Puesto que me estaba dando users y un número que era el ID del usuario al que yo pinchaba. Porque esto no estaba y es así. O en este caso podría ser incluso nada más que así. Si vemos la web aquí, la abrimos y pinchamos sobre un usuario, me va a llevar al login porque no tiene acceso, pero no me lanza ningún error. De todas formas, vamos a dejarlo como estaba, ¿sí? Y si yo quito esto, vais a ver que ahora si me voy a usuarios y pincho, me da el error y me muestra por aquí que no encuentra users 5 todo junto. Ese es el error que estaba teniendo. Que se me olvidó poner esto aquí. Y ahora sí. Vale. ¿Qué es lo que necesitamos? Que ese usuario esté logueado. Es decir, log. Vas a poner test5@gmail.com test y la contraseña. Enviar. Y si ahora yo estoy en usuarios. Ahora me dice que me peine. Claro, porque ha habido un error de servidor seguramente. Aquí no hay error. Vale. Lanzamos esto de nuevo. Users. ¿Qué ha pasado con la base de datos? Algo ha pasado con la base de datos. Ha reventado la base de datos, chaval. O Docker. Vamos a abrirla. A ver qué pasa. La base de datos está bien, no le ha pasado nada. Está aquí. Y el T5 no existe, que eso va a ser el error. Que no existe, no lo estamos controlando. Que si un usuario no existe, que no pete. Sino que simplemente, además, está aquí abajo. Por tanto, sí existe. Vamos a hacer una cosa. Vamos a lanzar la aplicación de nuevo. Aquí, eso está todo bien, eso está funcionando, eso también. Vamos a quitar esto de aquí. Voy a ponerlo los tres juntos para verlos funcionando los tres juntos. A ver, cd Frone G Engine Search. Vamos a la aplicación. Me dice que no existen los usuarios de la base de datos. Impresionante, ¿eh? No van a existir yo. Como sea, ha perdido la conexión. Aquí no me está dando mucha información. A ver. Está siendo... Ahora va a ser por los core.